aquí el micro. Está bien. Si quieres que invoque, no, lo que quieras. Aquí, si quieres que el Espíritu Santo en vez de empezar, como tú. A ver, pues sí. Bueno, buenas tardes a todos. Carmen me va a presentar, pero yo quería pedir el Espíritu Santo realmente para esta charla testimonio, así que lo quería pedir por la intercesión de nuestra Madre. Es verdad que hemos rezado la salve, pero yo pido al Señor hoy que envíe su Espíritu Santo, que ilumine mi mente, que ilumine nuestros corazones también para decir lo que realmente sea necesario decir, para callar cuando haya que callar y sobre todo pues para abrir el oído y para que todo esto sea para la mayor gracia de Dios, y lo pedimos a través de nuestra Madre, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hijo Espíritu Santo, todo tuyo. Bueno, pues ahora me toca a mí. Bueno, damos comienzo a estas jornadas de católicos y vida pública con un testimonio a corazón abierto que realmente hace vivo el lema que estas jornadas propagan, ¿no? No tengáis miedo, con Cristo siempre hay futuro. Quizás algunos de vosotros hayáis visto en YouTube la intervención que Milagros tuvo en su día en esa experiencia de vida nueva que es Asalto al cielo y que ha sido creada por el padre Álvaro Cárdenas. Si no es así, no pasa nada porque hoy vamos a poder oírla a ella en vivo y en directo, ¿no? Bueno, como yo creo que cuando entendemos todos que cuando el corazón habla y lo hace desde lo profundo, con un testimonio sincero, valiente y por ello nada fácil, las palabras sobran, agradeciéndole a Milagros ese compartir con nosotros esta tarde un encuentro con el Cristo que todo lo cambia y que además con el que siempre hay futuro, le paso a ella la palabra y empieza la conferencia. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los que estamos aquí también. Bueno, pues como decía, yo esta charla me pidieron en ese momento un testimonio, pero no quería dejar pasar la oportunidad para que fuese también una charla formativa, ¿no? O sea, no tanto contar lo que ha sido mi testimonio de paso durante 8 años por el mundo de la nueva era y sobre todo la conversión, ¿no? De cómo Cristo me ha rescatado y tengo esa imagen de ahí donde un día alguien me la proyectó y a mí me reflejaba realmente alguien que estaba siendo llevada por una corriente, ¿no? Y cómo el Señor tira de mí realmente y me saca. Y está acompañada de la Virgen María, porque os transmitiré realmente que el momento en el que yo salgo de todo este mundo de la nueva era cuando yo invoco a María un día de la Virgen del Pilar, ¿no? Que siempre había sido mi gran olvidada, ¿no? Y por eso empiezo, ¿no? Con esta portada, ¿no? O sea, cómo el Señor, a través de la intercesión de la Virgen María, pues soy rescatada, ¿no? Del engaño del maligno, que hoy en día pues a tantos sigue engañando y sigue seduciendo, ¿no? en una falsa espiritualidad. Y bueno, como a lo mejor no todos hablamos de nueva era como si diésemos por hecho que la conocemos, yo, como os decía, voy a intentar combinar, y espero que me salga bien, la charla con un poco de formación, un poco de conceptos y mi propio testimonio, así que esperemos que la Virgen me ayude y seamos capaces de hacerlo, ¿no? Para los que no sabéis nada, ¿no? O sea, es decir, porque puede haber gente aquí que le hablamos de la nueva era y dice, bueno, ¿y qué es la nueva era, no? Pues para definirla de alguna manera, porque es verdad que es un concepto un poco confuso, donde no hay un lugar concreto. Dices, yo me encuentro una asociación que pone nueva era y allí puedo ir a encontrarme con ella. Pues no es así, ¿no? O sea, la nueva era es un reto realmente para nosotros los católicos, o sea, el poder disfrazar, o sea, el poder disfrazarla, o sea, ver cómo se disfraza sobre todo, o sea, y ver cómo se va camuflando, ¿no? Y cómo se va introduciendo y sobre todo incluso dentro de la propia casa. El padre Luis Santamaría decía que es una bomba lapa hoy en día para la Iglesia, ¿no? Porque sutilmente, o sea, se va colocando
como una espiritualidad compatible con la Iglesia Católica, con el cristianismo, y no es verdad. O sea, nos destruye desde dentro, ¿no? Entonces, principalmente, dice el padre Gonzalo Len, dice, no es una nueva religión, ¿no? O sea, porque fomentan multitud de religiones y de formas religiosas. En la nueva era parece que todo es admisible. O sea, yo puedo incluir el hinduismo con el budismo, bueno, todo lo que son las religiones, siempre y cuando ninguna está por encima de otra, ¿no? Y además no hay una única verdad. Entonces se considera que es una nueva religiosidad y una nueva forma de entender la dimensión religiosa del hombre, porque realmente lo que va a buscar es que tú eres Dios, o sea, es decir, busca la divinidad en el ser humano, ya no necesito de un Dios que me salve, de un Dios que me redime, sino voy a buscar la chispa divina dentro de cada uno de nosotros y yo me voy a entronar como Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta corriente de pensamiento global, que ahora os diré cuáles son las diferentes áreas, ¿no?, en las que se va inmiscuyendo, o sea, desde la psicología a la astrología, ¿no?, todo el tema de la física cuántica, además es algo como confuso, o sea, no es algo que puedas concretarlo, se habla mucho de las energías, ¿no? Y todo esto va a buscar un evolucionismo del ser humano a un estado superior, o sea, yo tengo que descubrir dentro de mí esa chispa divina que me va a llevar a un potencial que tengo que descubrirlo, ¿no? Y me voy divinizando de alguna manera. ¿De dónde viene el nombre de la nueva era, no? Realmente esto parte de la astrología, o sea, ellos consideran todo este movimiento, o sea, que cada 2000 años aproximadamente hay una era astrológica diferente. Estaríamos saliendo de la era de Piscis, que sería la era del cristianismo que consideran, y entramos en la nueva era de Acuario, ¿no? O sea, consideran que es un cambio de energías cósmicas donde hay conceptos como la libertad, autoestima, autenticidad, la autosuficiencia, la autorrealización, ¿no? O sea, ellos no van a admitir de la religión cristiana, ¿no? O sea, que a mí me induce una moral o me pone un determinado comportamiento o un Dios que me salva, como os decía antes, sino que yo tengo que ir descubriendo dentro de mí ese potencial e irme uniendo a una divinidad que me va a hacer trascenderme incluso a mí mismo, ¿no? De ahí viene el tema de por qué se llama nueva era, ¿no? Porque todo este movimiento consideraría que estaríamos dentro de lo que es la era de Acuario. ¿Y cuáles son realmente los puntos de contacto con la nueva era? Yo luego os contaré cómo entro yo, ¿no? Pero por definirlo de alguna manera es un gran supermercado, por eso esa imagen que pongo ahí, y cada uno podemos entrar desde lugares muy distintos. O sea, como os decía, si eres alguien muy desde la ciencia, a mí es que el cientificismo me interesa mucho, muy bien, pues toda la física cuántica te puede introducir perfectamente en el mundo de la nueva era, vais a ver que está plagado de ello, ¿no? A mí es que lo que me interesa son las energías, los chakras, el mundo del yoga, también perfectamente, o sea, yo voy a comprender una dimensión energética de mí mismo, ¿no?, que ellos me van a definir y tengo diferentes entradas energéticas y también voy a ir a buscar de alguna forma el elevar mi nivel de energía. Puede ser que lo que te interese sea la música de relajación. El mundo de la New Age está plagado de música, que es verdad que, pero bueno, o sea, Enya y toda esta gente al final es música New Age que busca un poco la evasión, ¿no? Puede ser que entres desde el mundo de la astrología, cartas astrales, diseño humano. Bueno, como os digo, o sea, el mundo de la ecología también hay muchísimo. O sea, todo el mundo de las terapias naturales, vais a ver que es la gran puerta de entrada al mundo de la nueva era. Por lo que esto, de alguna forma, termina siendo como realmente una tela de araña, ¿no? O sea, porque va a buscar crear una gran red que no está unida y no está concretada en nada, pero te va a ir metiendo poco a poco a un lugar, o sea, sobre todo al mundo esotérico o al mundo ocultista, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo tú no empiezas así, puedes empezar de manera muy inocente, ¿no? Pero al final vas a terminar entrando en contacto con, bueno, pues con el mundo esotérico, como os decía, o con el mundo ocultista. ¿Dónde se concreta ahora mismo? Porque os digo, no hay ningún lugar ahora mismo, ¿no? Pero seguramente que si yo os pongo estas imágenes, para todos os pueden sonar. O sea, es muy fácil hoy en día encontrar centros donde hay pilates, yoga, reiki, masajes, naturotecas, ¿no?, biodietética, lugares donde se hace acupuntura y terapias naturales, todo lo que tiene que ver con bio, la combinación de palabras, bioenergético, biodescodificación, o sea, hay muchísimo ahora mismo que podemos encontrar.
¿Y cuáles son los primeros puntos de contacto? Si yo voy a un centro de este tipo, que he cogido algunas imágenes así aleatorias, es posible que yo me encuentre con ese tipo de revistas, que también es fácil encontrarlas hoy en día, ¿no? O sea, como Mente Sana, Verdemente, Espacio Humano, y además veréis que todos tienen unas imágenes muy atractivas, que nos transmiten a todos una gran paz, una gran armonía, quien no lo quiere, ¿no? O sea, todos somos buscadores muchas veces de paz y es fácil entrar así. ¿Cómo entro yo en el mundo de la nueva era y cómo entra mucha gente? Pues a veces de la manera más inocente. Yo entré con este libro que os pongo ahí, que se llama El poder de la hora. O sea, en el año 2003, en unas vacaciones, llega a mis manos el libro del poder de la hora. Y aquí he puesto algunos libros que después, en mi vuelta a la Iglesia Católica, yo me he encontrado que hay gente que los está manejando. Y es fácil, en librerías como la librería San Pablo, por ejemplo, y está bien, el Señor también me pide denunciar lo que a veces uno se encuentra, ¿no? Es fácil encontrar este tipo de literatura, ¿no? Volver al amor, usted puede sanar su vida, El secreto, un curso de milagros, que os hablaré después, estuve más de 5 años metida. Pero yo empiezo con El poder de la hora, y como os digo, esta red que se va creando, el libro del poder de la hora, escrito por Eckhart Tolle, cuando yo lo empiezo a leer, y fijaros que el poder de la hora está hablando de santificar el momento presente. Yo me encontré en un testimonio que me piden unas agustinas en Castellón, que cuando yo les hablo de este libro, dicen, no me puedo creer que este libro sea Nueva Era. Dice, me lo acaba de recomendar un monje. O sea, digo, pues perfectamente, porque la santificación del momento presente y Dios actúa ahí. O sea, la nueva era va a buscar la mezcla de conceptos. Si alguien te quisiera engañar, mezclaría la verdad con la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira, de alguna manera, todos la detectamos. Pero cuando a mí me das parte de verdad y después me empiezas a introducir conceptos que son un poco difusos y que yo ya no los tengo tan claros, si no tengo una formación teológica firme, ¿no? O sea, pues a lo mejor es fácil que me puedas ir confundiendo. Y El poder de la hora es un libro, cuando yo lo empecé a leer, era estupendo, se hablaba de, como os digo, de santificar el momento presente, Dios actúa en el momento presente y esto es verdad. Pero también te remitía continuamente a un curso de milagros. Muchos de estos libros que os pongo aquí citan como fuente y como origen el curso de milagros. Luis L. Hay en Usted puede sanar su vida, que es una relación entre la enfermedad y los patrones psicológicos, remite a un curso de milagros. Marianne Williamson es una maestra del curso de milagros y ella escribe Volver al amor y todo, mucha dulzura, y habla del Señor como si realmente le conociera. Bueno, pues todo esto son todos maestros que han pasado todos por un curso de milagros. Luego entenderemos por qué, ¿no? También. El secreto es un libro que habla de la ley de atracción, cómo yo, a través del pensamiento positivo, puedo atraer lo que yo quiera a mi vida. En el fondo estoy queriendo cambiar mi realidad. O sea, si yo pongo el programa adecuado en mi mente, voy a hacer que las cosas cambien. Es realmente un pensamiento mágico, ¿no? Y sobre todo para que también identifiquemos cómo se habla en la nueva era, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver, para que volvamos a ver un poco cuál es ese tinte que tiene, como os digo, el sentimiento, la emoción, la experiencia, yo soy la paz, la armonía, la luz, ¿no? Todo esto en contraposición a la razón, o sea, hay una exaltación de las emociones, de conceptos de paz, de armonía. Además, de alguna forma se diviniza la naturaleza, no tenemos mucho tiempo, además Carmen me va a contar si me enrollo demasiado con cada cosa, ¿no? Pero la madre Gaia es muy fácil, también hay toda una tendencia, ¿no? De una exaltación, de divinización de la naturaleza, como os decía, de la madre tierra a la madre Gaia, ¿no? Entonces, van a cambiar los tipos de oraciones. El Padre Nuestro está cambiado con una invocación que ellos hacen también, que la unión de las personas traiga la paz y la luz a este hermoso planeta. Todo este tipo de cosas, para que las identifiquemos, tienen siempre un tinte nueva era, ¿no? Puede haber otro lugar también por el que es fácil entrar cuando a veces somos muy racionales y nos gusta mucho la ciencia, ¿no? Y tiene un aparente cientificismo y es el mundo de la física cuántica, ¿no? Como os decía, con problemas, porque además nunca está demostrado toda la ciencia que ellos plantean. Hay una película que os pongo ahí que se llama ¿Y tú qué sabes? O Los misterios de la física cuántica. Pero nosotros dimos una charla una vez con una física, además era una doctora de física, y ella nos decía que todo método científico tiene que estar demostrado, ¿no? O sea, hacernos preguntas, observamos, y tienen que estar reportados los resultados y difundidos en los medios, de alguna forma reconocidos por la ciencia. Bueno, pues yo os puedo decir que ahora mismo todos estos libros que os pongo aquí, por los grandes gurús hoy en día de la nueva era, como puede ser Deepak Chopra, la curación cuántica o sincrodestino,
Goswami o Capra, toda esta gente que además son libros que parecen como muy contundentes, ¿no? O sea, además te los lees y puedes decir, son como aplastantes, ¿no? O sea, tienen como una fuerza, ¿no? Para demostrarte que tú creas tu realidad, que con tu mente podemos curar nuestras enfermedades, podemos realmente cambiar nuestras realidades, ¿no? Bueno, pues deciros que esta gente jamás ha publicado ninguna de sus teorías en ninguna revista científica internacional revisada por pares, ¿no? O sea, de alguna forma, como os decía, el método científico tiene su manera de ser demostrado. Así, para desmontar un poco y para ponernos en situación, ¿no? Empiezo un poco con mi testimonio y entro en otra dinámica, ¿no? O sea, ¿cómo entraba en este mundo, ¿no? O sea, ¿qué sucede en mi vida para adentrarme en el mundo de la New Age? Lo primero, un alejamiento de la Iglesia Católica. Tengo 43 años, soy arquitecta técnica de profesión, soy la mediana, ¿no?, de 3 hermanos en una familia católica no practicante, ¿no? O sea, por pura tradición. O sea, mis padres me educaron en la religión católica, mi madre más practicante, pero realmente en mí no había una formación adulta dentro de una formación cristiana. Yo con 13 años me alejo de la Iglesia Católica, habiendo hecho simplemente mi primera comunión y un contacto que tenía a través de una amiga también, que ella trabajaba con Cáritas, con niños con problemas también. Y bueno, pues a los 13 años me alejo realmente de la Iglesia Católica, me adentro en el mundo de las relaciones, los chicos, las amigas, y me olvido de Dios, más allá de lo que yo podía ir de vez en cuando a pedirle al Cristo de la Misericordia, ¿no? Tener una religiosidad natural, ¿no? De ir a pedir a Dios lo que yo quería que sucediera en mi vida sin que nadie me viera, ¿no? Entonces, con 28 años, entro en un momento de crisis personal. En el año 2004 fallece mi abuela paterna, que en paz descanse, también el Señor la tenga en su descanso, y yo entro en una crisis porque yo había tenido una profesión, tenía gran éxito en mi profesión, el mundo de la construcción en aquel momento era un gran boom, y realmente, o sea, yo vivía con mi novio, vivía de espaldas a la fe, no tenía un encuentro personal con el Señor, y bueno, pues yo tenía todo aquello que a mí me habían dicho que me iba a dar la felicidad, ¿no? Había tenido una gran carrera, tenía un gran sueldo, mi casa, mi hipoteca, mi novio que aparentemente me quería, pero la muerte de mi abuela a mí me pone en una situación de decir, o sea, la vida realmente es esto, o sea, es decir, yo trabajo, tenía un gran estrés, trabajo, gano un sueldo, 15 días de vacaciones en verano para que cuando yo llegue a los 85 años la vida se acaba, me muero y ya está. A mí aquello dije, pues mira, si esto es así, que se acabe ya. Y entré en un sentimiento de vacío profundo y no sabía lo que me faltaba, ¿no? Casi tocaba un atisbo, ¿no?, de depresión, de decir, ¿qué está faltando en mi vida, ¿no? Entonces, en aquel momento, una tía mía, que anteriormente había tenido su crisis personal, me lleva a unos cursos, ¿no?, y entro en el mundo del yoga, a unos retiros que se llamaba la Escuela del Arte de Vivir, y me adentran en el mundo de la respiración para controlar mentalmente, ¿no? Os cuento todo esto porque, como os digo, hoy en día el yoga hay mucha gente que puede considerar que es algo inofensivo, que yo voy y hago una gimnasia. Y puede ser que una persona con 70 años vaya y haga simplemente unos ejercicios de gimnasia. Pero cuando uno tiene 28, 30 o 40 años y eres inquieto y hay una búsqueda, el yoga realmente hay que reconocer que es una técnica de autorrealización y que tú empiezas simplemente a lo mejor teniendo ejercicios de respiración y de ejercicio físico, pero detrás hay toda una espiritualidad, y el yoga lo que busca es tu unión también con la divinidad, entendiendo que el hinduismo es una religión politeísta. O sea, es decir, ellos no entienden un dios como nosotros lo entendemos. Ellos tienen diferentes dioses y cada postura de yoga es una invocación a una divinidad. Por eso hay grandes gurús de yoga que se ríen porque se consideran que en Occidente hacemos yoga simplemente como un ejercicio, no es real. Y como os digo, no pasa nada si yo me estiro y me relajo, está muy bien. Pero sepamos que en toda clase de yoga nos van a llevar a hacer unos mantras, que es como recitar oraciones, Om Mani Padme Hum, o sea, son invocaciones
invocación es a Dios. El Om para los yogis es una invocación a Dios. Es como si yo me pongo a rezar el rosario. Os puedo asegurar que si uno se pone a rezar el rosario, al final la Virgen, porque la estoy invocando, actúa. Entonces, cuando yo voy a hacer un curso de yoga y empiezo a recitar mantras que no sé ni lo que me están diciendo, realmente seamos conscientes de que estamos entrando en una espiritualidad. Entonces, como os digo y os pongo aquí rápido, el yoga tiene 8 pasos y aquí en Occidente nos quedamos a veces con las asanas, que es el punto número 3, un ejercicio adecuado, y el pranayama, la respiración adecuada. Pero seamos conscientes de que para un yogi lo que va a buscar es su unión con la divinidad, ¿no? La unión con uno mismo, y tengo que descubrirla dentro, ¿no? Después de esos cursos de yoga que hago un seminario y bueno, se suspende porque en Madrid surge el atentado, ¿no?, de Atocha, y se suspende aquel seminario, pero ya me había empezado a adentrar en la gran espiral que es el mundo de la nueva era. Entonces de repente me dicen que vienen unos cursos de coaching también grupal a Madrid, y empiezo a hacer yoga en un centro en Madrid donde vivía, y empiezo a hacer unos seminarios de coaching, como os digo, es un coaching ontológico, donde por primera vez a mí me empiezan a hablar del pensamiento positivo, me empiezan a hablar del mundo del ego, me empiezan a decir que si yo empiezo a cambiar mi inconsciente, yo puedo cambiar mi realidad. Estos seminarios son unos seminarios que se llaman Insight, están considerados una secta en algunos sitios. Yo paso más de año y medio metida en estos seminarios, con una sobreexaltación de las relaciones también. O sea, cuando uno está herido, cuando has tenido a lo mejor algún fracaso emocional, tú estás buscando la unión y el sentimiento de pertenencia es muy fuerte. Os pongo esta imagen, no he querido también poner imágenes comerciales por no tener ningún problema tampoco, ¿no? Pero que sepáis que aquí se adentra uno en este mundo, ¿no?, de los cursos de autoayuda. Tú pasas un fin de semana, te retiras en un hotel, ¿no?, y te empiezan a hablar de todas estas dinámicas. Dinámicas muy peligrosas también. ¿Por qué? Porque te van a meter también en procesos de mover tu inconsciente. Hay un montón de movimientos de lo que tiene que ver con entrar en momentos infantiles, ¿no?, en la terapia de papá y mamá, que ellos llaman, para empezar a mover el inconsciente. En el primer nivel de Insight, por cierto, todo se paga. En la nueva era todo se paga, nada es gratis. O sea, un seminario de este tipo pueden costar un fin de semana 250, 300 euros cuando yo los hice. Después pasas a un siguiente nivel, que estás más de 5 días también retirado, desde por la mañana hasta por la noche, en un hotel, siendo sometido a un fuerte estrés psicológico. Y después, el siguiente nivel, el tercer nivel, te retiras todo 5 días completamente en silencio, mezclando técnicas espirituales para ayudarte a conectar también con tus guías espirituales de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues como os digo, estos seminarios paso más de año y medio en ellos. Hay un momento dentro de estos seminarios donde surge una gran ruptura en mi vida, porque yo tengo una nulidad matrimonial, estuve casada 4 meses simplemente, y en medio de este momento en mi vida, ¿no?, o sea que era todo, como os digo, no era de cara a Dios. Me caso en la Iglesia Católica por pura tradición, y en aquel momento el que iba a ser mi marido tuvo un accidente, yo también tuve un accidente, me caigo haciendo un salto en esquí, mi marido se cae desde 5 metros de altura, tuvimos que suspender la boda. Pero yo no escuché todo aquello que era como párate, ¿no? Me dedicaba a hacer deportes de riesgo, espeleología, barrancos, siempre había una búsqueda, ¿no?, de intensidad en mi vida. Entonces, de alguna forma estos seminarios hay una parte que está bien, porque lo primero que hacen es pararte. Te paran, y eso es lo que de alguna forma uno termina identificando como verdad. Empiezas a escucharte a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Cuando yo me caso, es decir, que suspendemos la boda, y aún así, por un gran sentimiento de culpa, porque había bastante conflicto en mi vida, pero no era capaz de parar todo aquello, había un gran estrés. O sea, yo el día de la boda recuerdo como un momento de decir, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero no me atrevía a parar mi vida. Y 4 meses después, como os digo, después de un seminario de Insight, yo me di cuenta de que se han movido tantas cosas en mi vida y de que estoy viviendo una vida de cara a los demás, de cara a lo que se está esperando de mí. Estos seminarios me meten además a tocar partes del inconsciente, por eso son tremendamente peligrosos. Ellos te dicen que no hagas grandes cambios en tu vida después de terminar un seminario de estos, porque remueven tantas cosas que a veces uno dice, ¿cómo coloco todo esto? Yo después del segundo seminario de Insight me tuve que ir a una psicóloga,
porque se habían movido a nivel infantil cosas que no sabían ni cómo manejar ni cómo colocar. Hay personas que tienen realmente accidentes después de salir de estos seminarios, porque el inconsciente es algo que se tiene que tocar con la suficiente profesionalidad, dulzura o incluso por manos del Espíritu Santo para que una persona no se desequilibre. Entonces yo paso del coaching y ojo que hay gente que me dice, pero el coaching, no todo el coaching es así, estoy de acuerdo, pero que sepamos que el mundo del coaching también está metido todo este tema, ¿no? Entonces me busco una psicóloga para poder recolocar todo esto. Empiezo con la psicóloga y al mes me divorcio, o sea, me separo porque ella muy fácilmente es como tú no amas a tu marido, sepárate. Y caigo en manos de una psicóloga para que os hagáis una idea y también discernir cuando mandamos a un psicólogo, por favor, buscar psicólogos católicos, porque el mundo de la psicología también está plagado de un montón de terapias y de un montón de confusión, ¿no? O sea, que pueden hacer realmente daño a una persona. Yo agradezco los años que pasé en psicoterapia para poder recordar toda mi infancia, que por un trauma estaba totalmente colapsada, pero es verdad que yo caigo en manos de una psicóloga que lo primero hacía conmigo masaje metamórfico. El masaje metamórfico viene de tratar al paciente, ¿no? O sea, a través del masaje en los pies para recordar estados traumáticos en el momento de la gestación. Ella me empieza a recomendar la meditación budista también para sosegarme, para calmarme. Y como conocía que era arquitecta técnica, me manda al mundo del Feng Shui, el mundo de la radiestesia. Imaginaros la amalgama de todo esto, ¿no? En un momento en el que uno está confundido, en el mundo, o sea, personal, cuando tú tienes una ruptura emocional, pues eres alguien herido, ¿no? O sea, eres alguien que está buscando la verdad, está buscando un poco de equilibrio, ¿no? Y bueno, pues todo este mundillo en el que ella empieza a recomendar de manos de un profesional me lleva también a encontrarme con la enfermedad en mi vida. Me diagnostican unos quistes ováricos y de alguna manera busco también en el mundo de la New Age, o sea, en el mundo, sin saber que era New Age, ahora la defino así, ¿no? Porque estamos aquí, busco alternativas. Me empiezan a hablar de que realmente hay posibilidades naturales para curarme. Me meto en el mundo de la macrobiótica, empiezo a hacer retiros en el mundo del yoga, además es que todo se une, o sea, esa imagen que os ponía de la tela de araña es que es real, ¿no? O sea, tú te vas a hacer un retiro de yoga y en el retiro de yoga te empiezan a hablar de la acupuntura, de la macrobiótica, de la curación bioenergética, ¿no? Y es todo muy sorprendente y los que somos así como buscadores, decir, bueno, ¿y por qué no? Si ¿qué hay de malo, no? Te empiezas a meter y realmente, sobre todo cuando hay enfermedad, tú buscas una curación. Entonces me formo también dentro del mundo de la macrobiótica, paso año y medio formándome y entro en una gran crisis que es si utilizar la medicina alopática, ¿no? O las medicinas alternativas. Y paso más de año y medio dedicándome con terapias alternativas, acupuntura, reiki, terapia floral, todo esto para curar mi enfermedad, ¿no? Os pongo algunas imágenes y sé que muchas personas me dicen, no, pero la homeopatía no tiene por qué ser mala. No tenemos tiempo para hablar de todo esto, si queréis luego os dejaré alguna información donde podréis ver alguna charla dada por algún sacerdote para desmontar qué hay detrás de la homeopatía y quién es el fundador de la homeopatía, ¿no? Porque lo primero, hay una química que es amiga mía, me dice, mira, o una de dos, o es agua, porque no hay otra cosa en la homeopatía, tal y como funciona es una dilución a la milésima parte, ¿no? de una composición, es como el concepto de la vacuna, ¿no? Yo busco crear una dilución de un concepto que me haga que mi organismo cree sus recursos naturales para sanarme, pero está diluida a tal nivel dentro del agua, considerando que el agua tiene memoria, que realmente lo que hay, se estudia químicamente, en una composición homeopática no hay nada, es pura agua, así que una de dos, o es una estafa, ¿vale? O bien hay detrás algo más que, considerando quién es el fundador, o sea, es decir, Christian Friedrich Hahnemann es un masón ocultista. Hoy en día en cualquier farmacia podemos encontrarnos homeopatía y al final, o como os digo, o es agua y simplemente no hay nada, o bien hay detrás algún tipo de magia, o sea,
que se están forrando de dinero ahora mismo realmente con los conceptos homeopáticos. Flores de Bach, entraríamos en lo mismo, porque además hay una gran confusión. O sea, las flores de Bach buscan el componente de la flor para tratar una enfermedad del alma o una enfermedad espiritual. O sea, el remedio rescate, cuando alguien tiene una gran crisis psicológica, te dan el remedio rescate como si fuese la solución a tus problemas, ¿no? En medio de todo esto, de toda esta amalgama, como os digo, de terapia, buscando curarme, alguien me recomienda hacer el Camino de Santiago. Yo hasta ahora en mis testimonios nunca había hablado, es la primera vez que voy a hablar del Camino de Santiago tal como sucedió, porque además vengo de hacerlo el año pasado y me he dado cuenta que es tremendo la cantidad de nueva era, de esoterismo y de ocultismo que hay en el Camino de Santiago. Yo estaba en un momento buscando, como os digo, y alguien me dice de irme a hacer el Camino de Santiago, y yo en aquel momento salgo sola a hacer el Camino de Santiago, y yo tuve para mí el primer encuentro con el Señor, porque cuando salgo de Ponferrada se me mete una chinita en el zapato, y paro para quitarme esa chinita en una pequeña capillita que había, y recuerdo una frase enorme que ponía: el Maestro está aquí y te llama. Yo no tenía un contacto todavía con la Iglesia Católica, pero intuitivamente había empezado a darme cuenta de que en mi conciencia interiormente había algo que me reclamaba, ¿no? Y cuando yo veo aquella frase, yo pasé más de 40 minutos llorando, estaba ya divorciada, y yo al escuchar aquella frase, el Maestro está aquí, te llama, tenía una sensación de que yo no estaba haciendo con mi vida lo que Dios quería que yo hiciera. Y sin embargo había un gran rechazo a la Iglesia Católica, yo me sentía pecadora, es decir, ¿por qué en este momento? ¿Por qué cuando me he divorciado? ¿Por qué? Y yo había cosas que no me perdonaba a mí misma, ¿por qué esta llamada, no? Empiezo a hacer el Camino de Santiago, pero como os digo, el Camino de Santiago tiene también una gran confusión ahora mismo, y hay libros de gente que está muy exaltada y que en Galicia se les hace grandes honores, como Pablo Coelho, el peregrino de Compostela, el alquimista, un viaje mágico por el Camino de Santiago. Esto existe ahora mismo, todo el tema de los templarios. Es fácil encontrar sectas dentro del Camino de Santiago que hablan de los templarios. Bueno, hay cosas que para mí son innombrables, ¿no? O sea, es decir, como ellos tienen una gran confusión creyéndose católicos, hablando de Santa María Magdalena. O sea, yo me encontré en un templo de Santa María Magdalena uno de los hombres que estaba allí diciendo grandes barrabasadas que no me atrevo ni a nombrar, ¿no? Y en el fondo ellos están buscando, como os digo, esa chispa divina que te lleva a decir, no es descubrir que yo tengo una relación interior con Dios dentro de mí, como el Espíritu Santo habla a mi espíritu también, sino que ellos descubren en su interior que ellos mismos son Dios y son divinos. Esto existe ahora mismo. Y como os digo, en el Camino de Santiago es triste encontrarte que es más difícil encontrar gente católica buscando la Eucaristía ahora mismo que gente buscando todo el tema celta o todo el tema de los templarios o cualquier cosa con una gran mezcla ahora mismo confundiendo a muchísima gente, ¿no? Por tener claros algunos conceptos, no sabía si os va a ser útil cuando hablo de esoterismo, que es una conciencia esotérica, que es entender, como os decía, ¿no? Esoteros tiene que ver con una palabra griega que viene de lo que hay en el interior. Y todo el esoterismo lo que está buscando es un camino iniciático que ellos tienen solamente para algunos iniciados, para algunos iluminados, que te inducen a entrar en un camino para que tú vayas encontrando ciertos conocimientos que a ti te llevan a Dios. En el fondo es el gnosticismo también, técnicas y caminos que a ti te van a hacer descubrir tu chispa divina y tu conexión con Dios de alguna forma que eres tú mismo, ¿no? Una vez que uno pasa del esoterismo, está el ocultismo, ¿no? Que es el intentar dominar. Una vez que yo descubro todas esas fuerzas, entro realmente a buscar todas esas prácticas y doctrinas como métodos de conocimiento para dominar esas fuerzas. Entramos en la magia realmente, ¿no? Y aquí entramos en todo lo que puede ser adivinación, astrología, los mediums, la nigromancia, viajes astrales, magias, videntes, quiromancia, telepatía. Y todo esto hoy en día está muy difundido y hay gente que cree que es muy inocente, pero los chavales hoy en día viendo Harry Potter, ¿no? O sea, hay una inducción tremenda al mundo de la magia, ¿no? Al mundo de que yo puedo controlar la realidad, ¿no? Yo me encontraba con chavales practicando, por ejemplo, el tema de la Ouija o temas como el Charlie, niños. Yo tengo mi sobrino con 10 años que realmente entraban en utilizar la conexión o la búsqueda, ¿no? de unión con el mundo preternatural o con el mundo de los difuntos, ¿no?
Cuando yo vuelvo, os hago así esa introducción porque quede claro, espero que no crear más confusión, intentar explicando conceptos, ¿no?, con mi propio testimonio. Cuando yo vuelvo del Camino de Santiago, hay un momento en el que yo sentía esa llamada de Dios, yo manejaba los evangelios, ¿no?, tenía un librito que era Dios ante todo, que me gustaba mucho leerlo, pero en mí no había discernimiento de espíritu. Cuando yo hago el Camino de Santiago también tuve una experiencia como un alquimista, con un brujo literalmente, ¿no? Yo recuerdo una mañana salir en el Camino de Santiago, a mí me gustaba ver la naturaleza muchísimo, y recuerdo que me paré cogiendo unas moras y vi una tela de araña, ¿no? Había una tela de araña y yo de repente vi que había una mariposa que se quedó enganchada en la tela de araña y me sorprendió, me quedé mirándola y de repente aquella mariposa empezó a agitar las alas y se escapó. Yo en una de las jornadas del Camino de Santiago empecé a ver un cartel que ponía alquimia. Yo me desplacé y dije, no, voy a seguir mi camino, ¿no? Segunda vez, la alquimia. Total, que a la tercera vez que veo el cartel me salgo del camino y llego a una casa y recuerdo una voz desde dentro que me dice alguien, pasa peregrina, te estaba esperando. Yo llegué a aquella casa, era un hombre mayor, me siento con él, me dice, yo sabía que ibas a venir en esta mañana. Me pongo a hablar con él, el mundo del chamanismo también era algo que él me empieza a hablar del mundo del chamanismo. Yo había conocido también unos chamanes que hablaban también de curación, unos chamanes blancos que venían del Cuzco en Perú y trataban de curar a través de las plantas. Él me empieza a contar todo esto. Cuando en un momento dado yo entré en la sala más espeluznante que yo he estado en toda mi vida, en un lugar donde él hacía alquimia a través de la tierra y de ciertos conjuros y demás, trataba de ir modificando la materia. Había una virgen llena de telas de araña. Yo sentí un gran impacto en mi pecho cuando yo entré allí. Y cuando él me empieza a contar, los productos que él sacaba de aquella alquimia, empezaba a dibujar cuadros. Cuando yo me empiezo a ver, me dice, vente a ver mi exposición, me enseña su exposición. El primer cuadro que me encuentro es el de una gran tela de araña dibujada. Y sentí en mi corazón, mi ángel de la guarda, ¿no? Supongo que era mariposa, sal de aquí. O sea, enfrente había una habitación con una cama deshecha, él me invitaba a quedarme allí. Yo me escapé de allí y os comento todo esto, yo creo que nunca he contado esta experiencia tampoco, ¿no? O sea, porque realmente cuando el Señor quiere nos va protegiendo, ¿no? Pero que sepamos que el camino del mal está ahí y todo esto existe. Después de venir del Camino de Santiago, alguien me habla de la curación energética a través del Reiki. A través del Reiki, que es un método de iniciación también, no es una técnica solamente de curación que yo puedo hacer sin que nadie me inicie. Yo recuerdo ser iniciada con la imagen del Cristo de la Divina Misericordia con una maestra japonesa. Te inducen a través de simbologías y a través de ciertas palabras para que tú puedas curar a otras personas de sus enfermedades. El Reiki fue creado por Mikao Usui, es un monje zen japonés, ocultista también, para la manipulación de la energía a través de los chakras. No tenemos mucho tiempo porque veo que el tiempo corre, ¿vale? Te induce en primer nivel, segundo nivel, a través de la curación emocional, tercer nivel, la maestría interior. Hay un testimonio de uno de los grandes gurús del mundo del Reiki y es importante, o sea, Zachary King, ¿vale?, de los Estados Unidos, llegó a ser entre los 10 High Wizard, o sea, un gran brujo o brujo a alto nivel. Y dice, para los que no lo saben, el Reiki es magia. Cuando llegas a ser maestro de Reiki, se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo y te dan un guía espiritual personal, que es un demonio que ahora está atado a ti. Cada vez que practicas Reiki con otra persona, estás poniendo hechizos de magia sobre ellos. Un hechizo de magia se define como una oración al diablo pidiendo que ate un demonio a otra persona. Cuando vas al que practica Reiki, él está poniendo hechizos de magia en tu cuerpo e intentando atarte a un demonio para sanarte. Todo esto es así y podemos decir cualquier otra cosa. Cuando tú te inicias en Reiki sientes un gran poder en tus manos. O sea, el demonio tiene poder para hacernos creer que podemos modificar la materia y todos aparentemente sentimos una gran calma, pero el demonio nunca se deja dar nada gratis, ¿no? O sea, tú vas a crear una adicción, te van a empezar a salir enfermedades, si no es a ti, van a ser a los tuyos, para estar continuamente yendo a una sesión de Reiki. Después de esto también hablar, porque cuando he hablado de todas estas cosas, hablábamos también de las constelaciones familiares, gente que en psicoterapia utilizan las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares fueron creadas por Ben Hellinger cuando pasa años como misionero con los zulúes y él se da cuenta de cómo ellos curaban
los problemas familiares. En una sesión de constelaciones familiares hay una invocación a los espíritus también, y no entramos también, si queréis buscar información sería interesante, pero cuidado con esto también porque está muy difundido aparentemente para resolver conflictos familiares. Entonces, en una sesión de constelación familiar hay un psicólogo siempre y va a utilizar a ciertas personas para que se dejen guiar como mediums para ver el conflicto familiar que hay. Simplemente que lo conozcáis y que os empiece a sonar. El eneagrama, yo me he encontrado las casas de las teresianas llenas de este método, del método del eneagrama, utilizando la unión entre lo psicológico y lo espiritual. 100% New Age, igualmente. Trata de definir a cada persona a través de 150 preguntas, te encasilla como si fuese tu horóscopo también, pero un poco más sofisticado. Venía de los sufíes en aquel momento el eneagrama y va a buscar de alguna forma que tú te identifiques con tu eneatipo y ver qué tienes que hacer para conseguir un determinado estado espiritual. Cuando yo entro en todo esto, que os estoy así como anunciando, tratando de que tengáis la mayor información posible y justificarla con mi testimonio, en medio de todo esto yo caigo con las dominicas de Lerma, la primera vez que a mí alguien me habla y me empieza a desmontar el mundo de la nueva era. Yo iba a hacer un viaje a Bilbao realmente con los compañeros de Reiki y soy parada por, no sé decir quién o qué, si es mi ángel de la guarda, el Señor, el Espíritu Santo, pero yo iba en el kilómetro 200 de la carretera de la Nacional 1 y de repente no podía seguir conduciendo. Yo no conocía a Lerma ni había oído nunca hablar de Lerma ni de sus conventos. Me paré allí, me eché a dormir. Yo vi Lerma y era, duerma. Eso es lo que a mí me sonaba, ¿no? Entonces realmente lo único que yo podía hacer, dormir, porque no podía seguir conduciendo. Paré justo enfrente del convento de las dominicas y me eché a dormir. Cuando me desperté, la puerta estaba abierta del convento y sentí algo que era, entra, ¿no? Me puse allí, pongo esa imagen, ¿no? Y de repente yo había aprendido en el camino de Santiago y yo siempre en mi relación con Jesús, yo le buscaba, el Señor, ¿qué quieres de mí, no? O sea, porque cuando yo leía, a él le leía como un gran maestro de amor y me puse de rodillas allí a decirle, ¿por qué he parado aquí y qué hago aquí? Y de repente una de las monjas me llamó y me dijo, ven. Cuando entré a hablar al locutorio con ella me dice, sentí interiormente algo que me decía, llámala. Yo nunca llegué a aquel retiro con la gente de Reiki. Cuando yo las conté, después de 5 días, todo lo que yo estaba haciendo, se dieron cuenta de que yo estaba metida en el mundo de la nueva era. Ellas me hablaron de este libro, Jesucristo portador del agua de la vida. Es un escrito, una reflexión sobre la New Age hecha por la Iglesia Católica, ¿no? Por el Consejo Pontificio, ¿no? Para el diálogo interreligioso. Para los que queráis información, importantísimo leerlo, ¿no? Yo no fui obediente, ¿no? O sea, es decir, ellas me alertan de los peligros de la New Age, me mandan además, era el Congreso, una de las asambleas de Renovación Carismática Católica, pero mi gran pecado siempre fue la desobediencia, o sea, es decir, además el querer buscar, ¿no? Eso ha sido como el demonio siempre me ha atrapado y me ha metido en todo en este mundo, ¿no? Hay un momento en el que, como os digo, o sea, me rindo frente a la medicina alternativa, no se me curan los quistes y tengo que entrar a quirófano. Vale, me dicen que vamos cortas de tiempo, así que vamos a... Me traslado por trabajo, me tienen que operar, me desilusiono con todo esto y hago una huida geográfica. Me voy a Marruecos, me intereso por el mundo del Corán también, hay gente espiritual allí, pero estoy en un gran desierto personal. Regreso a España, ¿vale? Regreso a España, me tomo casi un año sabático, no sabiendo qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, qué estaba pasando, esa búsqueda estaba siempre conmigo y encuentro lo que fueron mis 2 pilares durante más de 5 años, un curso de milagros y la geocromoterapia. Un curso de milagros realmente es un curso que engaña. Realmente no podemos decir otra cosa más que es el anticristo, porque dice ser la voz de Jesucristo, la que está escrita en ese libro. Y como veis, ponía el paralelismo entre el curso de milagros y la Biblia de Jerusalén. Fijaros hasta qué punto tratan de copiar una imagen para confundir. El curso de milagros es un método canalizado por Helen Schucman, es una profesora de psicología en una universidad de los Estados Unidos, y ella empieza a recibir por dictado interno este método durante más de 7 años, después de hacer un curso con Edgar Cayce, ¿vale? Que él es un vidente y un psíquico. Entonces trata de explicar la Biblia de veras, tiene más de 50 citas bíblicas y hay mucha gente que puede creer que es compatible con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el curso de milagros utiliza algo que nos engaña. Lo primero, sus imágenes. Estos son libros, El perdón y Jesús. Es un libro que habla del perdón, volver al amor, y luego
como os decía, tiene toda una parte de teoría y tiene toda una parte de un método que tú aplicas durante un año como un método de entrar en tu inconsciente y bajar a disolver el ego para conectarte con el Espíritu Santo. O sea, es como si fuese una kenosis para nosotros, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás es una conexión con el mal espíritu, porque me va a crear confusión. Me puede decir cosas como Dios va conmigo donde quiera que yo voy, más allá de este mundo hay un mundo que deseo, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, confío en mis hermanos que son uno conmigo, hay una paz que Cristo nos concede, o sea, el lenguaje es totalmente confuso, pero también, esas son lecciones del curso de milagros, dice todo esto, el pecado no existe ni tiene ninguna consecuencia, yo no soy un cuerpo, soy libre y soy aún tal como Dios me creó, que considera que lo único que somos es puramente. Todo lo que veo es una forma de venganza, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. La enfermedad es una decisión que tú mismo tomas. O sea, para el curso de milagros consideran que la curación está siempre a través de la mente. Yo paso 5 años metida en el curso de milagros. El maestro me forma a los 6 meses de empezar, me voy a vivir con ellos, dejo todo en mi vida y formamos una fraternidad. Vivíamos en Arenas de San Pedro, una arquitecta, una psicóloga, él como maestro y yo. Dejo mi casa, dejo mi profesión, lo vendo todo, realmente creo mi página web creyendo seguir a Jesús, y así os lo digo. Yo estuve un momento que antes de mi conversión definitiva, yo había titulado una charla que se titulaba El mensaje de Jesús en un curso de milagros. Nunca me dejaron ya hacer aquella charla, estaba a 2 meses de dejarlo todo. Realmente entro también, y también me gustaría hablar del mundo del Feng Shui, o sea, cómo entro, la geocromoterapia. Yo entro en el mundo del Feng Shui desde mi profesión y hoy en día todo esto que se está hablando de Feng Shui, medicina para el alma, geocromoterapia, que es un método canalizado igualmente por una médium española, Marta Pobo, ella recibe por canalización a través del maestro Moria un método para sanar a las personas a través de la geometría sagrada, del color y codificar. Ojo, porque todas estas terapias, tú para comprar el método puedes pagar más de 2.000 y pico euros, las sesiones cuestan dinero todas, o sea, es decir, ella programa también el agua, programa agua de mar, programa esencias. Hoy en día estos son los laboratorios esotéricos, estos son los lugares de magia en los que uno puede entrar. Entonces, ¿cómo entra uno en el engaño de la nueva era? Ante una falta de formación, como os decía, un momento de crisis personal, un huir de la cruz, o sea, de fondo la nueva era busca algo que todos quisiéramos y todos nos escandalizamos ante la cruz. Yo quiero ser feliz y no quiero sufrir. Cuando tú tienes todo esto, de alguna forma tienes un interés espiritual, encuentras encuentros afectivos, finalmente, o sea, puedes ser un candidato para caer en el mundo de la nueva era, porque además vas a rechazar, si rechazas la Iglesia católica, a Jesús no se le encuentra fuera de la Iglesia. Hay 3 imágenes que me gustaría poneros y que para que entendierais bien cómo funciona. Esto es un embudo donde están las terapias alternativas. Esto es un bote donde está el esoterismo y el ocultismo. Mejor no definirle, era por ponerle alguna imagen, y es Satanás. ¿Y qué es lo que hay? Las terapias alternativas hoy en día son el embudo para llevar a la gente al esoterismo, al ocultismo y caer en manos de Satanás. ¿Qué produce todo esto? Me gustaría leer una cita bíblica, porque esto está definido en 2 Tesalonicenses 9. Voy a ver si somos capaces. Pero la segunda epístola a los Tesalonicenses 9 dice: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros. Los milagros del demonio existen. Signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. O sea, esto sucede y está sucediendo y es palabra del Señor. O sea, el enemigo está, y que lo sepamos. ¿Qué sucede y qué huellas deja? O sea, yo he tenido que estar en manos de sacerdotes para realmente ser liberada, ser salvada. Simplemente crear una mentalidad mágica, o sea, creer que yo puedo a través de ciertas técnicas conseguir lo que yo quiero. Pretendo dominar el mundo de lo divino y realmente, o sea, hacerme creer que yo soy Dios, que es el gran engaño
que Satanás hizo en el origen del principio cuando engaña a Eva, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué no? Tú podrás ser como Dios, seréis como dioses, ¿no? Si tienes el árbol del conocimiento, ¿no? Entonces, como os digo, ¿cómo sucede mi conversión? ¿Cómo salgo de todo esto? Y invocando a María, como os decía, en un momento de crisis, cuando a mí todo esto se me cae, cuando aquella maestra de la geocromoterapia, me gustaría contaros tantas cosas, pero no me va a dar tiempo, ¿no? O sea, se me desmonta, estamos fuera de tiempo. Vale, pues no vamos a tardar mucho más. Pero se me van cayendo todos los maestros, me voy dando cuenta de que todo es una gran mentira. Invoqué a María el día de la Virgen del Pilar, entro en un gran conflicto con aquel maestro, me echan de allí y estando enferma, en cama, habiéndolo perdido todo, después de 8 años, como os digo, que paso en todo este mundo, un 4 de enero me puse a rezar el Padre Nuestro. Hacía mucho tiempo que yo no rezaba el Padre Nuestro y me puse de rodillas, algo que tampoco hacía. La nueva era siempre te encumbra y lo que nunca hay es la humildad de pedir con humildad, pidiéndole a Dios que te cure y que te salve. Yo me puse de rodillas a pedirle a Jesús porque yo creía creer en Jesús y Él, supongo que al final Él ve la intención del corazón y le pedí realmente que me ayudara. Yo salí de mi habitación, salí a la cocina, iba a coger agua y en aquel momento llamaron a la puerta de casa. Recuerdo que pasó mi padre por delante, abrió la puerta, pero los pies se me pararon y sentí en mi corazón, abre ahí algo para ti. Me dieron una octavilla que ponía catequesis para jóvenes y adultos, camino neocatecumenal. Yo no podía negar que lo primero que pensé fue, Iglesia Católica, estaba adoctrinada contra la Iglesia Católica, contra la Eucaristía, pero acababa de estar pidiendo hacía 3 minutos a Jesús que me ayudara. No fui a aquellas catequesis el primer día, el 8 de enero que empezaban. Mi hermano, que había estado también indagando en el mundo de la nueva era, también entró en aquellas catequesis en otro. Me llamó por teléfono el jueves, Milagros, por favor, estas unas catequesis y tienes que ir. Le dije, es la segunda vez que siento que Dios me pide ir a estas catequesis. Esa fue mi vuelta a la Iglesia Católica, una vuelta donde el Señor ha tenido pura misericordia, donde realmente pasé 6 meses que me había dado cuenta que me habían engañado y tenía que aceptarlo y empezar de nuevo. ¿Cuáles fueron mis armas? La confesión, que fue mi mayor combate en aquellas catequesis del camino catecumenal. Me costó muchísimo hacer una confesión. Bendita sea la Virgen María, que con tremenda paciencia me puso un sacerdote que me desmontó con amor. Eucaristía, escuché aquella cuaresma, es agárrate a mi palabra y Eucaristía diaria. El Santo Rosario, o sea que siempre... el combate de la gente que hemos pasado por la nueva era, hemos estado en manos del mal, realmente hay un combate psicológico que no se ve. El rosario nos limpia, nos sosiega. Yo tuve una conversión también muy fuerte cuando fui a Medjugorje, sentí que en una confesión general de vida la Virgen dio la vuelta a mi corazón, o sea... Y han sido muchas las ayudas, el sacerdote de la renovación carismática también, que me han ayudado a curar heridas para realmente irme reconstruyendo como nuevo templo, ¿no? Ese acompañamiento espiritual. He tenido sacerdotes, exorcistas que han estado siempre a mi lado para de alguna forma romper todos los lazos que el enemigo había podido querer hacer. Mi homenaje siempre a nuestra Madre, porque realmente fue la gran invocada, es la que pisa la cabeza al mal. Y algunas recomendaciones, si queréis tener más información. Jesucristo, portador del agua de la vida, el padre Luis Santamaría en su blog Inforríes, la red iberoamericana para el estudio de las sectas, Esoterismo, sectas y nueva era, uno de los mejores libros que podéis tener, y Gonzalo Nel con New Age y El Desafío. Hay un programa en Radio María precioso que es Conoce las sectas, también los sábados a las 8 de la tarde, y podéis ver también en iVoox toda la información. Y por supuesto al Señor, que realmente es el que se entrega por cada uno de nosotros, entregó con su propia sangre para salvarnos a cada uno y es el único portador del agua de la vida, ¿no? Así que por mi parte nada más y gracias. Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, todavía nos da un poquito de tiempo. Me traerán las preguntas para que ella pueda contestar personalmente. Oye, pues ha habido dos, bueno, ya luego comentaremos, ha habido 2 cosas que me han impactado muchísimo. Ha sido todo muy rápido, no sé, ha salido así, dicho mira. Pero no, has hecho muy bien, muy bien. Por eso te he dicho yo, un testimonio valiente para otros abiertos es muy difícil hacer.
A ver si alguien quiere, pero has hecho mucha información, entonces dudas, yo creo que mucho, pero ya está muy secuenciado. Esto no genera dudas. Esto yo creo que duda ninguna. Ya comenté, yo sí me gustaría tenerla, porque me parece, si no te importa, sí, porque además ahí no llegaba tanto, pero claro, hay muchas cosas. Bueno, es que cuando te metes ahí, si no... Si hay preguntas. Bueno, como son pocas, si quieres tú misma, léelas tú misma. A ver. Mira, muy buena idea para niños. Existen libros de New Age para niños. Mira, ¿qué me puedes decir de Paulo Coelho? No sé si hay más. Bueno, como son 2 preguntas, aquí traen otro más, a ver si coincide. Vale, muchas gracias. Es para ver si son iguales. La neositerapia, no sabes lo que es, bueno. Vale. Y conozco varias personas muy entusiasmadas con el budismo. ¿Se parece a lo que es? ¿Te parece que es positivo? A ver. Bueno, voy a tratar de responderos a las preguntas que me habéis hecho. La primera, ¿existen libros de New para niños? Como os decía, no sé si me preguntáis si existen, o sea, que sean nueva era. Yo siempre lo digo, o sea, Harry Potter, o sea, directamente es una... Yo sé que a veces desmonto y que hay grandes fans de todo esto, pero me he encontrado con gente que consideran, es decir, por favor, sacarlo. No tengo más información, pero también me gustaría hablar del mindfulness. O sea, no me ha dado tiempo a ponerlo y ya hay una gran información que os he puesto. Pero hoy en día el mindfulness se está difundiendo en todos los colegios. Yo no lo he practicado nunca, pero he escuchado a Monseñor Munilla hablar de ello también. He escuchado, o sea, algunos sacerdotes hablar. Como técnica, o sea, es decir, de relajación, de entrar en contacto contigo mismo, hasta ahí puede estar bien. O sea, yo también, cuando trato de hacer una oración contemplativa, trato de ponerme en contacto, de sosegarme, de relajarme, ¿no? Pero el mindfulness está muy cerca del budismo, de crear una conciencia de alguna forma adormecida, porque si yo no me rebelo contra nada, todo está bien, todo lo que sucede, ¿dónde queda la conversión? ¿Dónde queda Jesús? ¿Dónde queda pedirle al Señor que cambien ciertas cosas, ¿no? Esta me gustaría enlazarla con una pregunta que hacíais también. Dice, conozco varias personas muy entusiasmadas con el budismo. ¿Te parece mal o que es algo positivo? Quiero entender. Como yo os decía, hay gente que consideraba que el budismo era compatible con el cristianismo desde el punto de vista de la técnica, pero realmente el budismo es una religión huérfana, o sea, no tienen un Dios Padre, no hay una relación personal, simplemente lo que está buscando el budismo es no sufrir, y entonces yo para no sufrir, de alguna forma, o sea, no tengo que tener ningún deseo, y realmente esto hace que yo me quede como en un estado de stand-by, de decir no hay sufrimiento, no hay deseo, todo está bien, no pasa nada. O sea, me quedo en un ensimismamiento de mí mismo. Y en el fondo toda técnica de budismo está llevándote a un contacto contigo mismo, que no es lo mismo que entrar en un estado de oración donde yo trato de escuchar al Señor. Y yo considero que el Señor es otro, que es verdad, que yo le recibo en la Eucaristía, que Él poco a poco en la conversión va habitando dentro de mí, pero no soy yo. O sea, Él es mi Redentor, Él es el que me salva. Y además ¿qué nos diferencia realmente? El amor al enemigo. O sea, háblales del amor al enemigo a cualquiera que practique otra religión y no te van a entender. Y esto es divino y solo lo puede hacer el Señor en nosotros. Amar al que me está matando, solo lo hizo el Señor. Ninguna otra religión es capaz de hacerlo también, ¿no? Aceptar la cruz. ¿Qué nos diferencia? El amor, o sea, al enemigo y el aceptar la cruz en nuestra vida. El mundo de la nueva era es una gran huida de la cruz, de crear un escenario maravilloso y estupendo, ¿no? Donde no exista el sufrimiento. Dicen, la acupuntura lo consideras nueva era, la homeopatía no es científica, pero también lo metes en la nueva era. Sí, yo perdonadme que os diga, pero así me manifiesto como tal.
O sea, porque en un principio donde no hay un componente químico que funciona en mi cuerpo y sin embargo produce una curación, hay un componente mágico. O sea, yo me atrevo a decirlo y no lo puedo demostrar, pero la homeopatía está basada en la memoria del agua también, o sea, es decir, el agua tiene memoria, sería muy largo para entrar en esta conferencia, ¿no? Pero yo lo considero dentro del mundo ocultista y, como os decía, id a las fuentes, id a ver quién es el origen de la homeopatía y qué cantidad de dinero y qué movimiento está habiendo ahora mismo. Si funciona y no hay un componente químico, ¿por qué funciona? ¿O es simplemente un efecto placebo o hay algo más detrás? Así me manifiesto. La acupuntura. Mirad, el problema ahora mismo de la acupuntura, y tampoco me atrevo a meterme, ¿no? O sea, es decir, entraríamos en la medicina china, pero el problema es que cuando uno va a un acupuntor, el problema es que hay muchos de estos médicos alternativos que no solamente utilizan la acupuntura, es que te hacen reiki sin que tú lo sepas, es que te hacen un montón de terapias sin que tú te des cuenta. Entonces, es muy difícil, o sea, ver dónde queda una cosa y dónde queda la otra, todo el tema de los meridianos. Bueno, yo no he estudiado medicina china, no me atrevo a meterme, pero sí que tengamos ahí las alertas de que esto puede estar. También es verdad que cuando uno va a un fisioterapeuta, muchos de ellos han hecho reiki y te están practicando con muy buena intención o energía universal y tratan de meterlas dentro de sus terapias. Esto está pasando hoy en día y es difícil encontrar los profesionales que se quedan solo con la parte de su terapia, sino que se empiezan a mezclar porque, bueno, en principio parece como que son buenas, ¿no? Mira, de Pablo Coelho, me dice, ¿qué me puedes decir de Pablo Coelho? Yo os quiero remitir, y porque no me va a dar tiempo a mí, pero si queréis escuchar una charla donde yo he cogido parte de la información en iVoox sobre el Camino de Santiago y el otro camino. Y el padre Luis Santamaría da 1 hora de una charla donde habla de quién es Pablo Coelho y cómo él también se forma en el mundo esotérico, cómo él hace el Camino de Santiago, ¿no? Es decir, el camino de un mago. Él habla de la magia y él busca el Camino de Santiago con todo la búsqueda de su espada, de su guerrero interior y cómo llega Ocebreiro a conseguir la espada. Es muy seductor y es un gran difusor del Camino de Santiago. Bueno, la Junta de Galicia pues le tiene muy homenajeado, pero 100% nueva era. Siento decirlo y desmontároslo, pero es así. Has hablado de sacerdotes exorcistas. ¿Hace falta o realmente con la confesión hecha sería suficiente? Lo pregunto porque fui iniciada como maestra de Reiki y me he confesado. Mira, esto depende de cada uno. O sea, yo no entiendo que si no sientes ningún tipo de influencia, o sea, la confesión en sí misma es un exorcismo realmente, ¿no? O sea, cuando tú tienes una renuncia, ¿no? Lo has confesado, el Señor actúa. ¿Cuándo entrar? O sea, si sientes algún tipo de manifestación, de infestación, de interferencia en tu vida, sientes que las cosas no están bien, que no tienes paz psicológica, trata de buscar a alguien que pueda hacer una oración de liberación, ¿no? O sea, pero no subestimemos que al final los sacramentos es lo más poderoso que hay. O sea, no entiendo que si estás en paz, puedes hacer oración, no sientes conflictos, no sientes que sucedan cosas alrededor, no habría por qué, o sea, renuncia a ello. A mí me practicaron una oración de liberación, porque, como os digo, no solamente fue el Reiki, sobre todo también con el tema de la geocromoterapia, yo tuve momentos en los que me daba cuenta de que yo pensaba cosas y había esta maestra, conocía lo que yo pensaba y era capaz de escribir mensajes descubriendo lo que yo estaba pensando cuando hacía este tipo de terapias. O sea, es decir, sentía que realmente había un control sobre mi mente, ¿no? O sea, el demonio es muy poderoso también y bueno, hay muchas preguntas y no os contaría muchas más cosas, pero no me da tiempo. Me considero cristiana, estoy buscando métodos alternativos para la curación de un problema hormonal para evitar tomar medicación. Propone rechazar todo lo que no es católico. Claro, es que, o sea, entrar en qué es católico y no es católico. ¿Cómo se llama? Santa Hildegarda. Mira, Santa Hildegarda es una santa y está considerada como doctora de la Iglesia, ¿no? O sea, es decir, Dios creó la naturaleza y la ha creado como
métodos también, o sea, yo soy una enamorada también de la naturaleza, del poder de las hierbas, pero pongámoslas en su lugar, o sea, tienen un componente químico que actúan en mi cuerpo, no tienen un poder espiritual, porque hay gente que dice, oye, pero Santa Hildegarda habla del poder de las piedras, pero a nivel magnético, o sea, Santa Hildegarda no considera que la piedra tiene un poder espiritual, es que hay una confusión, o sea, la materia está formada por energía también, y no es lo espiritual, esto es importante discernirlo, el mundo de la materia en sus estados, el plasma, el gas, no sé, es decir, el mundo físico, ¿no? O sea, tiene estos conceptos, pero hay una gran confusión de creer que lo energético es lo espiritual y son dos planos completamente diferentes, ¿no? Tengo una amiga católica que lee el libro El poder de la hora. ¿Cómo puedo abordar el tema con ella? Porque está reacia. Yo lo sé, o sea, yo sé que a veces cuando el libro te ha sido muy útil, aparte de rezar por ella, o sea, yo os puedo asegurar que lo que libera a una persona es la oración que puedan hacer por ella. Yo he tenido conventos rezando por mí antes de mi conversión, estoy segura que las dominicas han rezado por mí infinitamente, o sea, mi tía empezó a ofrecer ayunos, o sea, entonces, cuando la persona está siendo influenciada por el poder del mal, o sea, es difícil desmontarla, o sea, es decir, yo puedo dar mis testimonios, que se dé cuenta además del poder de la hora, va a encontrar la relación con el curso de milagros, que busque, si no les vale el testimonio de personas que hemos caído en todo esto, que busque información de alguna forma que para ella sea mucho más valiosa, ¿no? Como puede ser la de un sacerdote, como os digo, el padre Luis Santamaría. No lo sé, es muy peligroso porque os digo, tienen parte de verdad, y es verdad que el poder de la hora uno se entusiasma y dices, bueno, pero es que ¿cómo no va a ser verdad todo esto, no? Y no sé, aparte de rezar por ellos y ayunar por ellos y pedirle al Señor que encuentre el momento de gracia, ¿no? No sé cómo poder desmontar a alguien de que todo esto es mentira, ¿no? Que el Espíritu Santo también nos ilumine a cada uno de los que estamos para saber cuál es la fuente por la que a esa persona le podamos llegar y ayudar. Esta persona te agradece. La última persona le agradece el haber abierto los ojos a tanta mentira que va disfrazada de verdad. Pues nada, hay que enseñar a los niños el camino del amor a Dios, ¿no? Y al prójimo y amarnos como Él nos amó. Pues es verdad, a veces nuestra religión es tan sencilla, ¿no? Que la pueden hacer tan complicada, pero de verdad que es triste darnos cuenta de cómo vamos perdiendo. Y vosotros, seguramente muchos de vosotros habéis pasado mucho tiempo en la Iglesia Católica. Yo, como os digo, llevo simplemente 5 años de conversión y es de una belleza, ¿no? Y que la espiritualidad tan rica que tiene la Iglesia Católica, porque en el fondo, ¿qué es lo que hay? Una gran sed de espiritualidad y que vayamos a las fuentes, ¿no? De la espiritualidad carmelitana, veía a las hermanas, o sea, los grandes maestros de oración, por favor, dadlo a conocer, porque la gente tiene una gran sed de espiritualidad, no solamente de sacramentos, o sea, para vivir la Eucaristía uno tiene que tener un encuentro primero con el Señor, o sea, tú no puedes coger a alguien y decir, no, pues te llevo a misa y ya está, ¿no? O sea, hay una riqueza de enseñar a rezar, de enseñar a tener un encuentro personal con el Señor, ¿no? Que es lo que realmente nos cambia la vida y es lo que nos puede transformar. Y bueno, por mi parte, nada más. Con eso se da por concluida ya la charla. Muy puntuales. Sí. A ver, bueno, como ya sabéis en el programa, a continuación tenemos a las 7:30 de la noche joven. Es dirigida por Diego Blanco, el viejo conocido. El año pasado estuvo por aquí y abrió los ojos a muchas personas, muchos jóvenes y menos jóvenes. Y nos quedamos todos con las ganas, entonces le dijimos que tenía que volver otra vez y ha vuelto. Esto es para jóvenes de cuerpo y jóvenes de espíritu, para ambos. Es a las 7:30 en la sala A4, que está aquí al lado. También van a participar una pareja de novios del movimiento Grupo Juvenil, al principio no era así, de los cooperadores de la verdad, que van a hablar sobre la vivencia de la sexualidad. A mitad camino tendremos un chocolate con churros. Y mañana, por la mañana, a las 10 de la mañana, viene el cardenal Cordes, presidida la mesa por Monseñor Mario, a darnos una interesante conferencia sobre la ausencia del Padre.
Hoy el periódico El Correo le ha hecho una entrevista al cardenal Cordes y mañana saldrá una entrevista muy interesante. Y nada más, os invitamos a participar a la Noche Joven en la sala A4 que está aquí.